Claro, tú ahora en este estreno tenemos la suerte de que Juan podría estar en los ensayos. Entonces, si hay dudas, pues le preguntas a él directamente. ¿Qué pasa si hay un estreno o una obra? O sea, ¿qué pasa cuando el director tiene dudas? Porque es el máximo responsable a nivel musical. Entonces, cuando el concertino tiene dudas, te pregunta a ti. Cuando un violinista tiene dudas, a lo mejor le pregunta al concertino. Pero ¿y cuando tú tienes dudas? Pues hay que hacer un estudio súper bueno de la obra, súper profundo, porque también me ha pasado lo que comentas. Tienes que hacer un estudio muy bueno para cuando llegues al ensayo tener las cosas tan claras como si fuera el compositor. Sobre todo para que los músicos confíen en la música. Tú no tienes que dar por sentado que hay muchos fallos, aunque haya fallos de edición, haya fallos que puede haber, somos humanos, pero por lo principal tienes que hacer que los músicos confíen en ti y de hacerles ver que tú confías en el compositor. Nunca delante de los músicos creo que es bueno hacer ver que el compositor se ha equivocado o que el compositor quizá ha puesto una cosa con la que tú no estás de acuerdo. O sea, yo ahí soy la voz del compositor. Igual que si dirijo una obra de Beethoven, pues hay un fallo, que hay fallos de edición. Yo no digo, uy, aquí Beethoven se ha equivocado. Entonces, ¿qué pasa? Luego acaba el ensayo, llamo al compositor y efectivamente al día siguiente digo, chico, era un fallo de edición, correcto, tenía razón, pero una vez hablado con el compositor. O sea, nunca desautorizarlo delante de la No, orquesta. no, porque entonces ya pierde credibilidad esa pieza. Y de hecho también está un poco, bueno, es común que los estrenos pues sea música menor porque no es de los grandes compositores de música clásica y pues eso. Sí, no hay más que Es, ver el tiempo que ocupan los estrenos en los conciertos y el tiempo que ocupan las piezas de repertorio, ¿no? O sea, pero porque se cree que toda la música contemporánea de hoy es toda vanguardista y hay obras que cuando no gustan no se vuelven a tocar y hay obras que cuando gustan no se vuelven a tocar porque es contemporánea y simplemente creo que es cuestión de voluntad, porque no hay más. La música es música y tiene una función que es producir sentimiento y si al director y a los músicos les ha gustado tocarlo, pues se va a repetir. al buscar este equilibrio entre comunicar, o sea, lo que implica sobrevivir, ¿no? En que el público entienda, que el mercado acepte tu obra y la lleve a la práctica, o sea, subsistir. Y ser honesto, o sea, mantener un compromiso con valores, con principios, con unos ideales estéticos, creativos. A mí me gustaría saber, como compositor, cómo se resuelven estos problemas. Hmm. Mira, nada hay más difícil en todo ese proceso. La pregunta me encanta, que efectivamente mantener ese equilibrio, porque yo he echado siempre mucho de menos cuál era la situación de un compositor pues, en la época del 19, que todos conocemos y que amamos y que es lo que entendemos genéricamente por la historia de la música. Es decir, Schubert o Brahms o Schumann, en fin, nunca tuvieron que plantearse si había si la forma sonata era una forma válida, si la tonalidad era un sistema que se podía poner en duda. Da la sensación de que vivían más felices y, en todo caso, como no tenían que cuestionarse nada de eso, producían música y escribían música. La evolución que experimentaban era la evolución que experimenta cualquier persona que tiene una práctica del tipo que sea y desarrollándola a lo largo de muchos años, pues lógicamente eso va variando. Entonces, el Beethoven de los últimos cuartetos, el Beethoven de los últimos cuartetos. Pero es que esa evolución la tienen muchísimos compositores, que no tiene nada que ver cómo empiezan y cómo acaban. No tiene nada que ver el Falstaff de Verdi, su última ópera, con un Giorno di Regno, con la primera, ¿no? Ni con las de la mitad aunque siempre tenga el sello de que es Verdi, pero la evolución es enorme. Y eso es aplicable a muchos compositores. Incluso un Mozart que vivió no muchos años, hay una evolución clarísima en su lenguaje, ¿no? En su estética. Entonces, para mí, que nací en 1960, pues no fue
no fue para nada fácil, porque me tocó vivir una época en la que, bueno, no lo he dicho yo, lo dijo un momento Sinopoli, yo lo hago mío, pues todo está prácticamente hecho. Entonces, es una situación difícil porque efectivamente tienes que mantener ese equilibrio entre lo que tú quieres hacer, lo que el público espera, lo que pueden ser modas. Es muy complicado, muy complicado. La verdad no se le desea a nadie porque sí, claro. Sí, porque si tú te pones a trabajar y estás cuestionando absolutamente todo lo que puedas hacer, que tienes que hacerlo así, pero caramba, que tú vas a empezar a trabajar un material, yo no me imagino que un escultor va a coger una pieza de mármol, va a empezar, o tienes que hacer un retrato y dices, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo quiere? Es un poco eso, ¿no? Porque está la cantidad de estética, es decir, estamos en el más absoluto poliestilismo en el cual cada uno utiliza su propio lenguaje. O sea, hemos llegado a un individualismo atroz. Cada uno utiliza el suyo. No hay una escuela, no existe a día de hoy ninguna tendencia que marque la senda o el camino, o que haya que ascribirse a una estética determinada por la razón que sea. No la hay. Puede haber alguien que opta por seguir un camino porque cree que va a funcionarle mejor. Pues es perfectamente lícito, no hay nada que decir. Ahora, ojo, que nadie quiera imponer un lenguaje determinado. Cuidado, nadie. Y que nadie se arrogue que ese lenguaje es la única solución, como dijo Schubert en El estilo de la idea, ¿no? Que dijo que el sistema dodecafónico era la única solución para la música en Alemania en los próximos 50 años. Lo dijo tal cual. Bueno, incluso a lo mejor acertó, porque todo parece que vino después de ahí. Pero hubo otras corrientes y hubo otros compositores muy grandes, muy maravillosos en el siglo XX, que no utilizaron el dodecafonismo para nada, para nada. Y para terminar esa pregunta, ninguna obra se convierte en magistral por el lenguaje que utiliza. Una obra es buena o mala dependiendo de cómo está hecha. No tiene nada que ver con la estética. No, a mí me molesta un poco que haya esa actitud, prejuicios por un lado por parte a veces del oyente y actitudes con poca perspectiva por parte de críticos o de algún compositor, y que te ves abocado a hacer a veces lo que no quieres hacer para sobrevivir, como decías tú. Y eso es terrible, eso es terrible. Yo cuando tenía 20 años me harté de hacer obras dodecafónicas, porque claro, me lo metían por los ojos, que tienes que tenías que cogerte los estudios de Krenek de contrapunto dodecafónico y ponerte a hacer fugas como si fueras un alumno de Schoenberg. Pero a mí eso no me daba satisfacción en sí mismo, eso no era toda la música que yo quería hacer. Yo quería hacer muchas cosas. Y eso, bueno, tiene interés, por supuesto, es una herramienta. Lo que no puedes convertir en una herramienta compositiva es en el todo. Tener un dogmatismo semejante, porque no. Yo di una conferencia hace un par de años en el Conservatorio Superior de Valencia, que me habían invitado, cogiendo el Je suis compositeur de Arthur Honegger, del año 51, el Je suis compositor, donde ya en el año 51 decía frases como que un 7/16 seguido de un 2/1 no sorprendía a nadie. Solo decía Honegger en el año 51. Y de eso hace 70 años. Entonces, por favor, ojito con lo que le llamamos vanguardia, con lo que le llamamos moderno, con lo que le llamamos innovación y cosas así, porque... Yo, al ver la partitura, pues intuyo que hay un montón de elementos que intentan ser descriptivos, ¿no? Como símbolos de lo que está pasando en la escena, lo que está pasando en la historia. Entonces me gustaría saber alguno de estos ejemplos, algo que pueda guiar al público cuando haya ocasión de escuchar por fin la obra, alguna pista para el oyente. Sí, hay varios, hay un elemento recurrente que aparece un par de veces en la obra, que es el de la marcha militar. De hecho, la obra empieza con una marcha militar. Desde el primer momento en que me puse a musicalizar la historia, me sugirió
eh, lo de la marcha militar porque no puedo desligar que Hildegard muere, la madre la asesina en 1933, el año que Hitler llega al poder, ¿no? Y Europa era algo terrible en ese momento, con unas situaciones políticas, es cuando empiezan a aflorar los fascismos. Y detrás de esa actitud de la madre, al margen de la cuestión emocional, hay algo en el que la madre ejecuta a la hija, ¿no? Hay una relación, me parece, entre lo que está ocurriendo en ese momento en España, que también en el 33, en fin, faltan 3 años para que empiece la guerra civil, lo que está ocurriendo en Europa, que todo eso está ligado, obviamente, ¿no? No vamos a hablar ahora de la guerra civil, pero está ligado, como todo el mundo sabe. Se dice muchas veces que la guerra civil fue un ensayo de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido hay una vinculación muy grande. Y bueno, pues esto ocurre en el año 33. Entonces, es como ver a Aurora, que va a ejecutar a la hija y que tiene un rasgo como Darth Vader, ¿no? Un militar convencido de que eso está... En fin, puede dar mucho miedo a una persona de ideas muy así apasionadas, por decirlo de alguna manera. Y ese es un motivo que aparece. Después el motivo del manicomio, los gritos de las internas, la música que acompaña a Hildegard en su ingenuidad, ¿no? Estamos hablando de una cría de 16 años, de 15, 16 años. Si no recuerdo mal, no, tenía los 18, por ahí estaba a punto de cumplirlos cuando la mata la madre. Pero quizá el elemento más, el motivo más, es el de la marcha militar, sobre todo porque lo identificamos rápidamente. Claro. Ha ido saliendo una cuestión así varias veces, que además yo creo que tiene mucha relación en este caso con la orquesta, Vigo 430, que, claro, llegas como invitada durante un tiempo breve, además con una obra de estreno, a una agrupación de músicos que sí que llevan trabajando juntos durante bastantes años ya. Entonces, ¿cómo se gana la confianza de los músicos? Y se percibe, bueno, ya me has dicho que desde la tarima se ve todo, se ve también la complicidad o la aversión que se tengan unos músicos a otros. La aversión entre uno y otro, lo mismo en una semana no da tiempo, pero luego si te vas a salvar y lo hablas con ellos, sí, ya te enteras de todo. Pero lo que me dices de cómo ganártelo, pues yo creo que simplemente es ir con las ideas claras de lo que quieres transmitir y simplemente hacer disfrutar de esa semana y disfrutar de la música y transmitir lo que está en la partitura y ir con buenas intenciones de intentar no desacreditar a nadie. Aunque desde el punto de vista del director invitado es que tampoco puedes hacer más. No vas a caer bien a todo el mundo, nunca. Y eso, una vez que lo tengas claro, es todo más fácil. Y eso, y te va a salvar con los que te llevas muy bien y ya está. A mí hay una cosa que me parece muy curiosa. Yo no tengo mucha... Bueno, he tenido ocasión de tocar en orquesta, o sea, no soy una profesional de la orquesta, pero han sido orquestas pequeñas, pero me causa, o sea, me impacta mucho y me causa mucha curiosidad comprender las razones por las que depende del director, llega, se pone en la tarima y está todo el mundo callado y todo el mundo atento. Llega otro, aparentemente lo mismo, todavía no le ha dado tiempo a abrir la boca, o sea, se ha puesto en la tarima igual y la gente no hace el mismo caso, como si no les inspirase el mismo respeto o la misma actitud, ¿no? De seriedad. Entonces esto me fascina, que no haga falta ni abrir la boca para comunicar tanto. Todas las preguntas que haces son buenísimas y tienen muchísimos factores, ¿no? Desde los que enfocarlas. Para empezar, los directores no tenemos la misma energía todas las semanas. Para empezar, lo que decía antes, que los músicos no tienen toda la misma energía todas las semanas. Pero, por ejemplo, me pasó una vez, que no voy a decir el nombre, pero fui a un ensayo de un director muy conocido en España, un top de primera línea. Y
no sabía quién era, porque lo vi desde detrás y digo, uff, este hombre, la verdad es que la orquesta parece que no la maneja o no es tan atento, están hablando todos. Uf, ¿quién será este hombre? Uy, qué mal ensayo, no me gusta. Bueno, pues luego me enteré que era uno de los directores de primera línea de España. Claro, y dices, wow, pues sería una mala semana, porque claro, no me explico de otra forma. Luego fui a otro ensayo de otra orquesta, de otro director de primera línea, y que no había ido nunca a dirigir esa orquesta, y ese ensayo era un entierro, o sea, estaba todo el mundo como un imán. Y era la primera vez que dirigía esa agrupación, esa persona. Y entonces, o sea, son dos orquestas profesionales, dos directores top de España, y fíjate qué situaciones tan diferentes. Y luego que las orquestas tienen vida, no, las orquestas se llevan bien con un tipo de director o se llevan mal con otro tipo de director. O sea, depende de la vida que tenga esa orquesta. Es, en líneas generales, ¿cómo creéis que perciben o que recibe el público la música actual y cómo creéis que la reciben los músicos? Creo que hay un movimiento muy importante que tenemos que mencionar aquí, que son las bandas de música. A diario en las bandas de música se está estrenando música y el público está acostumbrado a escuchar estrenos de bandas de música, de viento y percusión. Y yo creo que el público está acostumbrado a ello. No he visto, no tengo ninguna referencia de que haya habido así pues, momentos de, uy, no, van a estrenar algo, no. Al contrario, creo que el público está ávido de ese tipo de estreno. En el mundo orquestal no lo veo tan similar a eso. El público, hay una frase por ahí que circula, ¿no? De que los compositores echaron al público de las salas de conciertos. Y claro, en algún caso, ¿no? Pero también todo esto es curioso porque la consagración de la primavera, que tiene ya más de 100 años, más de 100 años, para mucha gente sería algo todavía hoy, pues, y es un clásico, ¿no? Sí. Es un clásico. Nadie se sorprende con la consagración. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay una gran parte del público, no músicos, que todavía les resultaría sorprendente. Está bien lo que comentó Isabel respecto de las bandas, porque es cierto que hay una actitud por la experiencia muy diferente, y además esto lo he hablado con otros compositores, muy diferente al trato de los músicos, ahora hablaremos de los músicos entonces, de cómo te reciben y cómo te miman los de la banda respecto de la orquesta. Y no tiene nada que ver, efectivamente. Las orquestas tienen, a ver, vamos a decirlo porque esto se dice por ahí, sí, la cuota de contemporaneidad, el impuesto revolucionario, vamos, hay que tocar una obra de un compositor contemporáneo. Se toca de telonera, siempre para abrir el programa, y así ya nos la despachamos y ahora entramos en materia. Y en las bandas no es así. En las bandas, si hay un estreno, normalmente te dejan en un lugar muy de honor, muy especial. Tienen una actitud muy... A ver, no tiene que haber un respeto especial. El compositor pues hace su trabajo y punto. Hay que respetarle como hay que respetar a cualquier músico. No hace falta que entre en peana o bajo palio, ¿no? Pero sí es cierto que con la orquesta profesional notas a veces una sensación como que te podrían estar haciendo un favor incluso, no sé. O que están por mero compromiso. Y en la banda es otro mundo completamente distinto. Ahí concuerdo perfectamente con lo que dice Isabel. Y es muy interesante porque dice mucho de lo que se está haciendo. Y ahora voy a decir una cosa. En el mundo de las bandas hay más, da la sensación de que hay una más honestidad respecto de que programan obras que están bien escritas, de compositores que son sólidos compositores, no vamos a nombrar, pero hay muchos y muy buenos que no están en la nómina o en el ranking del mundo sinfónico, son como dos mundos que normalmente no se comunican, no se mezclan. Ahora es curioso, en el mundo de las bandas no te vas a encontrar ningún premio nacional de música, ningún compositor premio nacional de música. Qué curioso. Y
Y qué grandísimas obras se están haciendo para banda, cuidadito, con lo difícil que es escribir para banda, lo sabe la maestra. Entonces, es interesante introducir el elemento de la banda, de cómo funciona una obra de estreno en la banda respecto de cómo funciona el mundo sinfónico. Muy interesante.